Hola, 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 hola. Hola, ¿cómo Hola, estás? buenas. ¿Qué tal? Hola. Hola, hola. Perdón, hubo ¿Por qué un gritas, salto, Marcelo? de A escena, ver, pero ya estoy bien. Eso. bueno, esta vez no es sin motivo, es con motivo. Estamos aquí con un pequeño especial de Creando Autorías. ¿Qué es Creando Autorías? Bueno, desde el Búnker hemos desarrollado un proyecto junto con otros colegas en otros países para desarrollar un trabajo sobre la dramaturgia, un proceso que pueda dar posibilidades para crear, sobre todo en la escritura teatral, y con colegas de diferentes lugares, España, Argentina, Brasil, que hemos conformado un equipo para crear este encuentro que le hemos llamado de dramaturgia internacional, que se llama Creando Autorías, que durante todo este año hemos estado trabajando con diferentes autores, autoras que vienen de distintos lugares, de distintos países, y gracias pues a la virtualidad hemos logrado hacer este proceso que como espacio y como lugar de creación a nosotros nos ilusiona mucho porque creo que se pueden lograr muchas cosas. De hecho, acá, Marcelo, tú has participado en este encuentro Sí, y has podido ser parte de... exactamente, que ha sido una experiencia maravillosa con todo el grupo de dramaturgos y con toda la gente que estuvo ahí como haciendo un seguimiento un poco más profesional con los textos. Y no, genial. Y bueno, tenemos ahora la grata presencia de Luis Miguel González, que ha sido una de las personas gestoras con las que se ha trabajado este proyecto. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes aquí. Creo que buenos días allá. Todavía, todavía. Todavía, todavía no. Ah, No, pero esperemos que sean buenos. Sea bueno todo el día. genial. Bueno, Julieta igual, Julieta también ha llegado, así que... Ah, eh, hola ¿Cómo Julieta. anda? Muy bien, muy Hola, ¿cómo bien. estás? Bueno, Felizmente. Julieta que está en la Argentina, Luis Miguel que están en España, han logrado entrar en este domingo a pesar de todas las obligaciones que ello implica, pero gracias por estar. También queríamos hacerlo en domingo porque autorías, muchas de las sesiones se han hecho en domingo y hay que pensar a futuro también, de volvernos a acostumbrar a estar los domingos para trabajar este proceso. Luis Miguel, ¿qué es crear una autorías para ti? ¿Qué es este proceso? Bueno, creando autorías yo creo que es simple y llanamente un taller de dramaturgia, un lugar donde se exponen proyectos de obras de teatro y entre todos los participantes se genera un clima de desarrollo y de incitación a la creatividad para desarrollar esa obra. ¿Qué es lo que ocurre con Creando Autorías? Que a diferencia de los viejos talleres, contamos con las nuevas tecnologías. Y curiosamente, el poder hacer estos encuentros por Internet no, no, no menoscaba ese espacio de incitación a la creatividad. Hay algunos problemillas, como que si hablamos tres a la vez, pues ya no se entiende, cosa que en la vida real, pues cuando hablamos tres a la vez, cuando se empieza a entender algo. Pero bueno, quitando esas limitaciones, es un taller que yo creo que el espacio donde se concentran las creatividades de diferentes personas. El texto lo va a escribir solo una persona, el que propone el texto, pero todos los demás ponen sus capacidades, sus conocimientos en hacer desarrollar ese texto. Y bueno, fue así con lo que yo empecé a escribir teatro hace 30 años y, y creo que es el mejor espacio para ayudar a desarrollar textos. Mejor que las escuelas de arte dramático, mejor que universidades y demás. El espacio del taller es muy interesante porque se difuminan las diferencias entre profesores y alumnos. Son todos cooperantes.
y todos ponen en escena, ponen en la ayuda del texto su propia creatividad. Así que yo creo que para mí es simplemente un taller cibernético, un taller del futuro, pero un taller. Un taller del futuro. Julieta, tú qué opinas? Por qué hacer ese taller? Aunque otros lo han llamado laboratorio, lo llaman, no sé, de muchas maneras, pero bueno, este encuentro de dramaturgia, ¿por qué? Bueno, primero porque quienes participamos vimos la necesidad, ¿no? Al mismo tiempo que el gusto. Quienes organizamos, quienes participaron escribiendo, eh, eso por un lado. Eh, en esa necesidad, digo, teniendo en cuenta lo valioso que resultaron los encuentros, creo que estuvo bueno porque sin perder las individualidades de cada quien, se fue construyendo al mismo tiempo un lenguaje común, al mismo tiempo que cada quien iba escribiendo sus obras, en esa dinámica de trabajo también se fue armando esta dinámica colectiva, esta forma, se crea una manera que es propia de este grupo y seguramente el próximo va a tener su propio lenguaje a construir en esa dinámica que se va dando domingo a domingo. Entonces, eso me pareció súper valioso, interesante, que se suba esa necesidad del comienzo y suma las ganas para el próximo también, ¿no? Genial. Bueno, y también tenemos un cuarto coparticipante, coorganizador, colaborador, que es Fabio, que nos ha mandado un saludo, no podía estar hoy día en la reunión, y nos ha mandado un videíto ahí para que nos salude por lo menos. A ver, Marcelo. Oi, bom dia. Eu sou o Fábio Brande Torres, participei da primeira edição do Criando Autorias e queria estar hoje presencialmente, mas não consegui. Mas estou gravando esse vídeo para falar um pouco do projeto, falar da nossa primeira edição, que foi muito bacana. A gente teve um encontro entre dramaturgos que foi uma troca de experiências muito rica. A gente conseguiu conversar, a gente conseguiu falar sobre o desenvolvimento de cada projeto, dos 8 projetos que tivemos nessa primeira edição. E foi, assim, além da gente falar muito sobre dramaturgia, a gente pôde falar muito sobre a realidade do teatro em cada um dos países participantes. Então, essa troca, para mim, foi uma das coisas mais importantes. Dramaturgia é uma área que a gente aprende a cada dia, a gente aprende fazendo, a gente nunca vai ter o domínio total, porque cada peça nova, cada obra é uma experiência nova, com novos aprendizados. E a gente poder ter essa troca, ter essa partilha que a gente teve nessa primeira edição, com todos esses dramaturgos, onde assim, o espaço era aberto para quem estava participando com os textos, podia falar sobre os textos dos outros. Então, assim, era como se a sua experiência fosse aumentada em 8 vezes, já que eram 8 textos que a gente estava comentando. Então, foi uma experiência realmente incrível e agora a gente já está pensando na segunda edição, que vai abrir a convocatória, que a gente espera também que seja a mesma troca, a mesma partilha, que a gente possa estar junto nesses domingos que vão vir por aí. Acho que vai ser domingo, não sei, Antônio, se não for, a gente depois corrige. Mas é isso, é uma experiência incrível, assim, pra gente, para qualquer dramaturgo, uma experiência da gente conhecer, poder falar mais sobre dramaturgia e poder falar sobre o teatro nos países, assim, a realidade de cada um, que às vezes é muito parecida e às vezes é muito diferente também. Sempre
é uma outra realidade que a gente precisa conhecer e acaba influindo no nosso trabalho. Mas é isso. Que a gente tenha um bom trabalho que está vindo, porque a gente já teve um ótimo trabalho que passou. Aí. Grande abraço. Ok, estamos de vuelta. Está sin micrófono. Ah, Y ahí escuchábamos, perdón, que estaba escuchando a Fabio hablar ahí sobre cómo, bueno, cómo fue la experiencia. Él habló, ya se adelantó de lo que queríamos decir, pero sí va a haber una segunda edición de autorías, la estamos preparando. La convocatoria ya ha salido, por si acaso, para los que estén interesados, ahí la vamos a poner en un enlace para que la gente que quiera participar, no importa, lo importante es que hable o portugués o español, creo, ¿no? Y nada más, o sea, de ahí puede ser, la edad no hay problema, bueno, la edad un poquito, si tiene 10 años estamos complicados, si tiene 85 no sé, nunca nos ha sucedido. Pero en todo caso no hay ninguna restricción, pueden entrar al encuentro, pueden aplicar a la convocatoria y de hecho nos interesaría mucho que la mayor cantidad de gente posible aplique para tener también un espectro cada vez más grande y poder fortalecer este mismo proceso. Este proceso del cual Marcelo fue parte y quisiera un poco también que nos comentes esa mirada desde tú haber participado. bueno, como dije un poco al principio, pues el proceso fue bastante bueno, a mi gusto fue maravilloso por el tema este de que muchas veces en un proceso de este tipo solo escuchas las devoluciones de quienes son o quienes están llevando el taller o quien está llevando la tutoría. Pero lo interesante de este proyecto fue que también los participantes podían hacer un feedback de tu proceso. Entonces eso abre mucho más las posibilidades en función de a que llega a más personas y tienes muchos más puntos de vista sobre lo que estás escribiendo, sobre la temática, sobre las formas, etcétera, etcétera. Y quienes estaban como que manejando la tutoría era un poquito más como ajustar la parte técnica de la escritura, de la temática. Entonces encontrar opiniones variadas desde una cuestión muy subjetiva de me gusta, no me gusta, o la temática me gusta, no me gusta, hasta cosas muy concretas sobre los personajes, sobre el texto, sobre por qué pones este tipo de escritura aquí, por qué esta parte está puesta de esta manera, de esta otra manera, etcétera, etcétera. Eh, Fue súper confrontarte con esa parte, que es la técnica, para saber por dónde estás caminando o cuáles son tus herramientas en este momento, o poder asumir nuevas herramientas, porque no solo eran los tutores los que agarraban los textos, sino también escuchamos a otras personas que son más que llevan más tiempo durante la dramaturgia y comentaban sus experiencias sobre cómo escribir, cómo abordar un texto, las ideas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa gama de cosas, ¿no? Me parecen que han sido súper justas, súper buenas, como para ir ajustando tus propias herramientas, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de talleres de esta manera genera mucho más, o sea, hay mucho más beneficio para quienes escribimos que simplemente tener un solo tutor que te vaya diciendo esto es así, esto es así, esto es así, o un instructor que te vaya diciendo, bueno, con sus formas, cómo escribir un texto. Entonces, al tener varias miradas, varias opiniones, creo que eso enriquece mucho más un texto dramatúrgico que solo una mirada o una línea de escritura. Eso en la organización fue como un tema de discusión, ¿no? Cómo pedagógicamente íbamos a afrontar esto, pero también siento que no solo es un encuentro pedagógico, no sé si me equivoco, y ahí lo lanzo para Luis Miguel y para Julieta, que
o sea, no solo no es una clase o no es un lugar donde, porque ahora taller le dicen igual a una clase, ¿no? Vamos a hacer un taller y viene un guía y dice, la verdad del teatro es esta, ¿no? La verdad de la dramaturgia es esta, hagan así porque les va a ir mejor. Creo que es un poco más que un proceso pedagógico, siento que es algo más, y creo que tiene que ver también con esto de autorías, ¿no? De generar y de crear, de ser autor, cómo hacer el proceso para ser autor. Pero lo lanzo, ahí ustedes, Luis Miguel, Julieta, tienen una mirada más profunda de lo que acabo de decir, así que están con los micrófonos. Eh, sí, sí, sí. Creando autorías no es una clase de iniciación a la dramaturgia, de enseñar cómo escribir. Se supone que aquí ya todo el mundo viene aprendido o con algunas nociones. Eh, Se supone que ya son escritores. Y aunque eso sí, sí lo podemos ver en el taller, dar algunas nociones de estructura, de, de trabajo dramatúrgico, de trabajo en el conflicto o fuera del conflicto y demás. Eh, Se supone que aquí ya la gente sabe desarrollar textos, no es un curso de iniciación. Y tampoco es un curso donde los profesores dicen cómo va a ser la obra de teatro, cómo tiene que ser escrita. Es, es un taller creando autorías de obligar al autor que escribe el texto a exprimir las potencialidades del texto al máximo. Hay muchas veces que cuando tú escribes una obra, pues te has quedado contento con cómo lo has escrito, cómo te ha quedado, mira qué bonito. Yo siempre pongo como ejemplo una obra que yo escribí, que conocéis ahí bien, que se llama Guastacha, que escribí unas 15 o 20 páginas y dije, qué bonita obra corta me ha salido. Y todos me decían, sí, sí, qué bonita, pero no es una obra corta. Trabaja, que de aquí tiene que salir una obra, te empiezan a dar ideas, te obligan, ¿no? Es decir, el taller creando autoría te obliga a exprimir y además te obliga a exprimirte no solamente como técnico de la escritura, sino como creativo. Es decir, date golpes en la cabeza que tiene que salir una escena o una obra que deje agotadas todas las posibilidades de creatividad que tiene este proyecto. Y en eso sí, sí estoy de acuerdo contigo, Antonio, es algo mucho más que una clase de dramaturgia. Julieta. Bueno, eh, sí, yo coincido, es algo más que una clase de dramaturgia y asimismo, por ejemplo, en lo personal, fue un espacio de aprendizaje permanente. Aprendí quizás más en este espacio que en algún otro, seguro que estaba destinado exclusivamente al proceso de aprendizaje sobre la dramaturgia. Entendiendo siempre, digamos, que puede estar la parte positiva de un proceso pedagógico también, ¿no? O sobre todo. Entonces, es además es como un plus para mí, ¿no? Pensarlo de esa manera. Es, el espacio pedagógico no tiene que estar escindido del creativo, necesariamente. Al contrario, ¿qué proceso creativo no es pedagógico? ¿No? Como también pensarlo al revés. Es decir, el espacio, además de ser creativo, digo, incentiva ese espacio pedagógico que se construye de una manera diferente, no unidireccional del profesor que va y dice las cosas son como son, sino que se va construyendo, además de todo, un saber diferente de una manera de aprender distinta. Entonces, creo que eso es justamente lo valioso del espacio en donde no hay una valoración entre lo creativo y lo pedagógico, sino que ese proceso se da, voy a decir una palabra con la que no acuerdo un poco, naturalmente, o se dio, parece,
digamos, pero sí fue por el esfuerzo de cada uno, naturalmente José Luis lo pone, ¿no? Es decir, bueno, escribe, hay que escribir, hay que escribir, hay que escribir, crea, 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 ¿no? Sino que fue el impulso que cada uno puso, el esfuerzo que cada uno puso en ese espacio para que eso sucediera. Fue de aprendizaje y creatividad, me parece, al mismo tiempo. Y aprovecho que estamos aquí un poco. A ver, igual quiero aprovechar que Luis Miguel y Julieta están acá y charlar con ustedes. No se trata de hacer propaganda, entonces conversemos, hay tiempo. Hay una cosa que cuando te preguntaba, Julieta, me parece importante este proceso y te decía el por qué hacemos creando autorías. También se habló mucho y eso para quienes lo vean este video desde afuera de Bolivia. Para nosotros en Bolivia es muy importante este proceso porque hay poca dramaturgia, hay poca autoría, bueno, hay poco teatro si comparamos con otros países, pero la autoría nos es cuesta arriba, ¿no? Hay poca gente que termina solo dedicándose a eso, hay poca gente que tiene una constancia acá, y esa era nuestra preocupación, pero evidentemente no es la misma preocupación en España, en Madrid, que estás tú, Luis Miguel, o en Buenos Aires, Argentina, en que estás tú, Julieta. Es más, la preocupación creo que es la contraria. ¿Cuál es la preocupación o cuál es esa causa que hace que también autoría sea necesaria o no, o no lo es? Por ahí yo estoy equivocado y claro, no lo hacemos porque, porque sí, porque está bonito. Oh, sí, está bonito. Está bonito. Y Em, sí, vamos, Luis Miguel, ya lo dijiste todo. aunque solo sea por esa. Sí, es posible que digamos, no es necesario en ciertos países. En Argentina, en Buenos Aires, con la de autores que hay, sí, había que hacer talleres para que dejara de haber tantos autores. Pero, y en España también, ¿eh? Es decir, que cuando yo empecé éramos pocos, pero ahora ya somos muchos y compitiendo por el mismo espacio. Eh, yo creo que sí que es un espacio de goce. Es decir, por eso decía, pues sí, nos lo pasamos bien. Es que nos lo pasamos bien. Es que aunque hay momentos terribles en el que un autor no sabe cómo seguir adelante, tiene ahí un grupo de compañeros que le están dando ideas. Algunos les están dando ideas muy peregrinas, pero están ahí y dice, bueno, hay posibilidad de salir adelante. Y sobre todo, hay mercados donde se producen muchos textos, donde yo creo que, por ejemplo, en España en los años 90 solamente había espacios de drama pedagógicos en Madrid que eran talleres. Entonces, lo que sí que salían era un número determinado de obras, pero de obras muy probadas. Mientras que desde que desaparecieron tanto los talleres y empezaron todas las escuelas de arte dramático a tener su sección de dramaturgia, lo que tenemos es una gran cantidad de autores, no tanto de textos. Entonces, bueno, también son modas, son tendencias de la dramaturgia que ahora se trabaja mucho sobre la autoficción, sobre el teatro postdramático y demás. Entonces se producen gran cantidad de textos que, que atienden a una cierta necesidad. Pero esos textos, curiosamente, ninguno ha pasado, o muy pocos han pasado por talleres, donde se tiene el primer enfrentamiento con el espectador o con el lector, y el primer lector es el miembro del taller que te está escuchando, está leyendo tu texto. Y la primera reacción del espectador la tienes ahí. Es decir, que en el taller, antes de que el texto esté terminado, ya tienes una reacción del espectador. No del profesor, no del que te dice, muy bien, sigue muy bien
mis consejos. No tienes un espectador. Y además tú lo ves, son 8, 10, 12 espectadores, cada cual de diferentes tendencias. Tú sabes qué te van a decir y que cada uno de ellos te diga algo y que te resulte interesante, es algo fantástico. Y eso demuestra la generosidad de los que participan en el taller. Julieta, es así nomás por bonito. Claro. Claro. Y Lo bonito no aparte, debería ser despreciable, ¿no? no sé, y no sé, lo conocí a Luis Miguel, ¿no? Ya está, ya el trabajo ya está, el daño ya está hecho. Eh, y también coincido con todo lo que dice Luis Miguel, y también el contexto, ¿no? Es decir, no es el teatro, ¿no? Hay pistas que nos pueden llevar, no así unidireccionalmente, ¿no? No como en bloque, pero es decir, no es la motivación o la necesidad, no es la dramaturgia, no es el teatro. Es decir, bueno, la dramaturgia es un poco la excusa, ¿no? Cuando si Marcelo, Antonio empiezan a leer eh, que no hay mucha dramaturgia, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, también quiere decir que están leyendo otras cosas, ¿no? Y que es necesario algo más, además de la dramaturgia, de las nuevas dramaturgias, o la necesidad. Es la necesidad quizás de decir cosas, o que se escuchen otras voces, o que cambie un tipo de dinámica que está dada y es necesario otra. Entonces, en este contexto, me parece que no es solo la dramaturgia lo que nos mueve, haya más o haya menos, sino que hay otro motivo por detrás que no tengo yo la respuesta de decir cuál es, pero seguramente es que tiene que ver posiblemente con humano, con el espíritu de reunión, de discusión, de debate, de intercambio, de juntarse por juntarse, ¿no? De conocerse y de mirar por ahí el mundo de otra manera y enfrentarse con otros, ¿no? También, porque es un espacio de enfrentamiento frente a lo que yo pienso y piensa el otro en un debate sobre obras también. Entonces me parece que es por eso también. Sí, eso es importante resaltar, ¿no? Hay un enfrentamiento. No es algo donde todos nos hablamos para... No es que nos convencemos entre convencidos, como diríamos, ¿no? Sino que hay posturas totalmente diferentes, incluso políticamente hablando, y que creo que eso es parte también del proceso. Seguido, dicho eso, Marcelo, tenemos ahí también algunas opiniones de algunos que ha participado. Oye, ¿estás resfriado, che? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Santa Cruz te hace mal? un poquito. No, no, no. Apagaste el micrófono, Ya toma vine cosas. así del viaje bonito que tuvimos No, bonito. hacia el sur. Ya. Eso no. Ahí tenemos entrevistas de los participantes, de la gente que estuvo, de los autores que hicieron parte de autorías, valga la redundancia. Dale, mando Y dos. nada. O que eu percebi, por exemplo, foi uma vontade de alguns dramaturgos de falar sobre questões referentes ao país, né? Então, de falar de alguma coisa referente à história do país, de como isso, de alguma maneira, é importante para eles. Então, eu notei isso bastante, né? É, são, que foram poucos os casos que eu achei ali que estavam que tem um pouco a ver com a minha dramaturgia, que vai mais para o lado humano, mais o lado de como as pessoas se relacionam com as outras, né? E isso, inclusive, tinha a dramaturga brasileira, a Fernanda, na Venezuela, né? Enfim.
Mas a maioria ali, eu sentia isso, que tinha uma necessidade de falar do seu país e da história do seu país. Muito interessante por causa disso, dessa troca que foi super importante. Mas não tem. O dramaturgo aqui é engraçado, que não tem muita coisa direcionada para a dramaturgia em si. Não tem assim, um evento para os dramaturgos. É muito raro ter, né? Então, essa troca é praticamente, mesmo entre os dramaturgos daqui, né? A gente se conhece, claro, tal, mas assim, é pouca, sabe? É pouca troca. Parece que a gente, na verdade, um está disputando um lugar que, sabe, ser uma troca. Então, acho que é tudo mais difícil, né? Bueno, en principio es focalizarlo netamente al arte de la escritura, ¿me entiendes? O sea, a que también es que yo estoy en un proceso de aprendizaje académico, yo estoy haciendo mi maestría y estoy abocado en la búsqueda de lo fantástico latinoamericano. Yo quería escribir algo que estuviese asociado a lo que estoy estudiando para también darle forma en la escritura y ver de qué manera, pues contaminándome de lo que yo estoy estudiando, de lo que estoy leyendo, esto estaba funcionando internamente en mí, ¿no? ¿Sabes? De qué manera ya esto estaba contaminando mi lenguaje dramatúrgico y para mí, creando autoría funcionó como ese laboratorio, ¿no? Ese laboratorio en que yo podía poner a prueba quizás los conceptos que ya yo venía trabajando o estudiando, leyendo, para ponerlos a prueba en la escritura inmediata y aparte, creo que lo fantástico es eso, ¿no? Poder lanzarlo al juicio externo, ¿no? Porque tú sabes que cuando uno escribe no hay más juicio que el de que ya terminó la obra y cuando se estrenó, si alguien la vio, alguien dirá. Y entonces esa guía ayuda mucho a entender si el camino que uno está tomando es el correcto. O si, bueno, no sé si lo correcto, ¿no? Pero si el camino que uno está tomando es realmente el camino que quieres trazar. Y yo creo que me sirvió mucho para eso, para entender cómo estaban funcionando en mí esos conceptos que yo estaba estudiando y ver de qué manera los estaba canalizando en mi propia escritura, ¿no? Me quedo con el abanico multicultural, me quedo con las múltiples voces, me quedo con eso, que a pesar, bueno, nosotros tuvimos la dicha de compartir con voces portuguesas, me quedo con la sonoridad del portugués, ¿sabes? De ese portugués, de intentar entenderlo, de conectarme con ello, de leerlo, de reconocerme en algunas palabras, de ver que algunas palabras surgen o compaginan con las mías propias, ¿no? Me quedo con esa multiculturalidad y con esas múltiples voces que están constantemente alimentando el trabajo en común que estamos haciendo. Creo yo que eso es realmente el regalo de la experiencia, ¿no? Compartir con otras latitudes para mí siempre será la dicha. Ya. Estamos aquí de nuevo y entonces hay unas dos entrevistas que estaba pero con la tos. Ajá, va a disculpar. Cúbrete Joven. ahí. Me estoy cubriendo. No, bueno, Franz, que es de Brasil, y Daniel, que es de Venezuela, nos comentaban un poco cómo fue, pero yo hice las entrevistas a todos los participantes y todos coinciden en algo que es el tema multicultural y las otras latitudes, que eso ha sido una experiencia diferente que les ha permitido tener realmente miradas muy diferentes, muy diversas, muy, sí, bueno, eso, diversas, y que les ha permitido pues encontrar nuevas formas de hacer y de resolver sus propios textos. Eso es una ganancia, parecería obvio. Obviamente internacionalizarse en un proceso pareciera una ventaja. Pero bueno, no lo hicimos para que sea una ventaja, sino yo considero que también porque era una necesidad, aunque no sean necesarias las necesidades. Luis Miguel, la multiculturalidad, viniendo además, hablándote desde un país plurinacional. Sí, plurinacional. Pues nada, ¿no?
la plurinacionalidad, la multiculturalidad, todo eso es fantástico porque eh, es un toque más de la variedad de públicos a las que tenemos que enfrentarnos cuando escribimos una obra. Pero cuando escribimos una obra, queremos escribir para todo el mundo. Entonces, pues dentro de todo el mundo están las diferentes nacionalidades. Y si ya en mi país, en mi ciudad, en mi región, en mi barrio, tengo gente que le gusta un teatro diferente al que me gusta a mí, que sé que hay otros autores que, que piensan diferente, pero que están leyendo mi texto y me están dando una visión. Es curioso porque cuando todos estamos trabajando sobre el texto de una persona, de un autor determinado, aunque todos tenemos una forma de escribir diferente, aunque hay gente que escribe más tendiendo al performance, a, a la deconstrucción, hay otros que escriben de una manera más tradicional. Cuando leen el texto y te dicen algo, tú estás temiendo que me va a decir, me va a salir por Peteneras o por los cerros de Úbeda. No, 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 no. Te dicen, están conectando con tu forma de escribir y te están dando ideas desde tu punto de vista. Muchas de esas ideas, pues a lo mejor no son factibles o yo como autor no sé desarrollarlas, pero si yo tengo las orejas abiertas, yo sé leer, debería saber leer entre líneas para encontrar en esas opiniones que me dan mis compañeros que escriben de manera diferente, que además son de otros países y además hablan en una lengua diferente, ¿qué es lo que a mí me ayuda a encontrar en mi texto y que le falta a mi texto? Porque probablemente el teatro es universal. Entonces, a mí me gustaría verlo así, más que como multicultural, que lo es, universal. Un texto que yo escriba en España, ¿por qué no podría interesar en Brasil, en Argentina, en Bolivia y viceversa? Es así, Julieta, nos interesa lo de los otros todavía en este mundo en el que parece haber un poco interés por lo otro o el otro. Sí, sí, hay que seguir trabajando en que haya y así, ¿no? Como una tarea permanente. Y me acordaba, escuchándolo a Luis Miguel, que también, hablando de necesidades, a pesar de las diferencias por virtud de las diferencias también, de distintos países, etcétera, que se daba mucho. Lo que notábamos que la obra pedía era una necesidad común a la mayoría o a todos, ¿no? Esos comentarios que hacíamos de una determinada obra nos era común a todos. Todos podíamos hacer el mismo comentario de la que la obra le estaba pidiendo, de la obra que estábamos comentando, ¿no? Lo que nos está faltando de la obra es esto. Luis Miguel pensaba lo mismo que yo, Marcelo lo mismo, o vos, Antonio, ¿no? Más allá de las ideas que iban surgiendo, podíamos tener, hay algo como común en el mundo, en el universo teatral, ¿no? Que podíamos leer de manera colectiva, aunque fuéramos todos de diferentes lugares, diferentes tipos de escritura, como decía Luis Miguel, eh, podíamos como interpretar eso y leerlo de manera común, y eso también estuvo realmente lindo, porque seremos de distintos lugares, nos interesarán distintas cosas, haremos distintos tipos de teatro, pero hay un lenguaje común, que es el lenguaje de lo teatral, que era lo que estaba ahí presente y que todos comprendimos muy bien, me parece. ¿Y eso cómo se traducía en los textos, Marcelo? ¿Se traducían los textos? Digo, Mira, o sea, eh, hablando netamente de las diferencias entre las lenguas, ¿no? Comparto lo que dice Julieta, o sea, todo este hecho de trabajar directamente sobre la escena, para la escena, es como que une el lenguaje para todos. Las temáticas pueden estar
muy relacionadas entre sí, pueden haber cosas muy diferentes, etcétera, etcétera. Pero el objetivo de todos era eso, o sea, tratar de plasmar toda esa escritura a la escena. Ahora, por decirte, Daniel decía que era un primer encuentro con el portugués, etcétera, etcétera. Eh, yo en cambio tengo mucha, o sea, entiendo bastante el portugués por muchos años de que igual mi padre ha estado viajando mucho al Brasil, entonces tenía mucho contacto con el portugués, entendía perfectamente muchas de las frases, muchos de los modismos, muchas de las cosas, ya sea tanto de Sao Paulo, de Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Entonces para mí no era tan ajeno, sino que más bien entendía muchas de esas cosas y las relacionaba mucho con eh, el tipo de estructura de lenguaje que podríamos utilizar también acá, ¿no? Ya sea que sean diferentes estas palabras, pues el significado era el mismo. Entonces, no había una, eh, ¿qué se podría decir? Un conflicto con el hecho de poder entender o no, ya que la base era, ok, lo tengo que plasmar en la escena, y son historias que eran muy comunes a nosotros, porque básicamente hablaban de un cotidiano o de muchos referentes que los vivimos en una sociedad occidental, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado creo que se ha logrado establecer como que esa idea de trabajar para la escena en las escrituras, y creo que estaba claro para todos, ¿no? Hay quienes tenían una mayor dificultad de entender el código de la escena, pero creo que al final de a poco como que fueron encajando todas esas ideas para eso. Bueno, ¿eso es un sí o es un no? Digo para No, ponerlo, no. no, porque podría haber dicho sí. No, no, está bien, no, no me quejo del desarrollo de tu Pero, respuesta. no, pero ahora lo tengo yo ya más claro también, desde Sí, que has sí. dicho sí. Bueno, wow, se nos ha ido casi una hora ya. Queríamos hacer este programa porque queríamos de alguna manera tener un retorno de lo que estamos haciendo entre nosotros, de evaluarlo, de tener un pequeño tiempo, porque no lo hemos tenido, para pensar lo que hemos hecho, que tanto hace falta, ¿no? La gente está en una vorágine de hacer, 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 pero no se detiene nunca a pensar un poquito para qué está haciendo esto o por qué lo está haciendo. Creo que vamos por buen camino, y creo que la demostración de que estamos yendo por un camino que al menos interesa es que va a haber una segunda versión. Ya ha salido la convocatoria, ya la hemos sacado por redes sociales. He puesto un mensajito ahí donde está la información acá en la página de Facebook donde estamos saliendo. Estará también en YouTube y bueno, en diferentes redes personales. Están todos los datos de dónde llenar el formulario o si tienen alguna duda, mandar un correo electrónico o el teléfono, un mensajito. Eh, pero esta segunda versión, que vamos a cerrar la convocatoria al 30 de noviembre, no falta mucho. Nos interesaría, evidentemente, seguir teniendo gente de diferentes países, de diferentes lugares. No solamente tener mucha gente, porque no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de tener la gente necesaria para continuar este proceso. Mm, pero también nos gustaría volver a reencontrarnos, ¿no? Porque creo que también en la repetición eh, está el gusto, como dice, y el proceso se puede hacer más profundo, creo yo. Si hay autores que quieran volver a hacer y repetir la experiencia, sería genial, porque ahí se va a ir construyendo también una dinámica más profunda realmente, ¿no? No necesariamente la democracia, es decir, el hecho de que todos participen, no necesariamente excluye a la repetición, excluye a la profundización del proceso. Luis Miguel, antes de que nos vayamos, últimas palabras.
Bueno, eso de En el últimas programa, palabras. no en la vida. No las digas, no las digas, Luis. Bueno, penúltimas palabras. Nunca se dice las últimas. No, yo creo que sí, porque el concepto del taller de creando autorías, de construyendo autorías, es que cada vez que te presentas con un proyecto nuevo es empezar de cero. Es otra vez empezar a pensar la estructura, a desarrollarlo, a empujar del carro, a tirar para adelante. Como es un espacio, como creando autorías es un espacio, es un taller donde se viene a construir el artefacto, este artefacto con mucho arte, que es la obra teatral. Y además, una cosa que no hemos comentado es que la productividad del taller es fantástica, ¿no? Porque hemos sacado textos que además están siendo leídos tanto en muchos países. Los más retrasados somos España, que lo haremos el año que viene, pero haremos lecturas dramatizadas. Y para probar esos textos en diferentes países, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en España, con publicaciones, con lecturas dramatizadas. Es decir, son textos que han salido ya directamente para enfrentarse al público y lo estamos haciendo, estamos enfrentando al público ya. Estás muteado. Eso es genial, decía, porque no es solo, no se trata de lograr resultados, sino de ir en proceso. Y creo que las lecturas mantienen eso, ¿no? El seguir en un proceso, en volver a revisar lo que has escrito, en volver a... Y no leído justamente por los mismos convencidos que tienes alrededor, sino por otras personas, por otra gente que mira de otra manera el teatro, que hace de otra manera el teatro. Y creo que eso también es un retorno genial, ¿no? Y incluso algunos de los mismos autores también están dirigiendo sus propias lecturas, han podido hacerlo, y eso también es parte del proceso creativo. Julieta, penúltimas o antepenúltimas palabras. Bien. Claro, porque una vez que pasa como la adrenalina del inicio, ¿no? De la ocurrencia, de generarlo, de sacarlo adelante, de hacerlo, lo importante es sostenerlo, ¿no? Seguir, como irse construyendo todos los días que esto que yo pensé sigue siendo valioso, ¿no? Sigues teniendo esa necesidad del comienzo y ahí nosotros también estamos creando los pasos, ¿no? Esos que pensamos al comienzo, cómo se van dando ahora, no le están tomando vida en este momento. Entonces, esa misma adrenalina, para decir, ponerlo en alguna palabra, sí, se sigue sosteniendo y hay que sostenerla. Y me parece que está bueno que al mismo tiempo que se estén dando estas lecturas, ya está abierta la segunda convocatoria, ¿no? Hay algo que va sucediendo en el mismo momento que me parece que es sumamente valioso y divertido, por sobre todas las cosas también. Divertido, es una palabra interesante, bien, ¿no? Viene de lo diverso, justamente. No necesariamente de lo gracioso. Tipologías más creativas. Nada, empezamos el próximo creando autorías. La primera reunión será en diciembre y empezamos en enero para las personas que estén interesadas. Y nada, agradecerles por todo, por agradecerles por todo el tiempo que ya venimos trabajando juntos, a Marcelo, a Luis Miguel, a Julieta. em, el poder encontrarme y acá la nota personal, porque sí serán las últimas palabras en mi caso de este programa. Eh, decirles que esto es la confirmación de que solos no se puede hacer las cosas, ¿no? Y que
en el encuentro, en la reunión, en el colectivo, creo que es necesario, o sea, creo que es posible finalmente y que es necesario hacerlo, porque si no andamos por nuestra vida caminando solos, no funcionan las cosas y creo que el teatro para mí es posible y ha sido posible gracias a cada uno de ustedes y cada uno de ustedes. Entonces, nada, agradecerles, creando autorías en este especial de Creando Autorías desde el Búnker, Casa de Creación, y ahí les hemos puesto la información, está también el enlace al registro, pues cualquier cosa, igual también escríbanos a nuestras redes sociales. Gracias y esperemos verlos en Creando Autorías 2. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Adiós.